ponente que nos acompaña en este momento. La verdad es que también es una persona a quien yo quiero muchísimo, es un gran amigo, un gran colega, un gran médico. Él es el jefe de hematología del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, es hematólogo, además es un apasionado de temas muy complejos, como por ejemplo cáncer y embarazo. Él es el líder de la clínica de cáncer y embarazo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Y entonces, pues en esta ocasión aceptó darnos una charla sobre interpretación de pruebas básicas del laboratorio, el caso de la biometría hemática, ¿no? Y es que le platicaba yo al doctor Cabrera que hace unos días estuve en un examen profesional de un estudiante de medicina y le pregunté, un examen profesional de un examen de medicina, y le pregunté que qué significaba la presencia de bandas en la biometría hemática y no hubo poder humano que me pudiera responder, ¿no? Entonces, que la hiciera responder la pregunta. Entonces me preocupó mucho porque si no podemos interpretar un estudio tan básico como una biometría hemática, pues entonces pues hay que fortalecer estas partes. Y por eso te pedí, Álvaro, que nos ayudaras con este tema. Son estudiantes de medicina de todos los semestres. Entonces yo espero que les sea de gran utilidad. Hagan todas las preguntas del mundo. Álvaro es un docente extraordinario. Y entonces, amigo, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, pues, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estas cuestiones académicas a mí me motivan, me encantan, siento que es una partecita de mí que puedo entregarle a alguien y sobre todo que va a repercutir en un paciente y eso es lo que más me puede dejar tranquilo. Entonces, pues gracias a ustedes por conectarse, por elegir, que es como un taller, ¿verdad? O sea la forma de elección es por taller. Sí, es un Sí, taller. ¿verdad? Listo, pues vamos a empezar a hablar un poquito de la, el laboratorio más solicitado de todo el mundo, ¿no? 2/3 de los laboratorios que se solicitan en en los pacientes es biometría hemática. Entonces, siempre se combina con química sanguínea y parece que entre más elementos tenga, sabemos mejor interpretarla, pero eh, realmente da más dudas estar tomando químicas sanguíneas de 20 y tantos elementos o 30 elementos. Estoy casi siempre en contra de tomar tantas cosas cuando ni siquiera sabemos bien lo que queremos encontrar. Y la biometría hemática es muy, muy característica. La verdad es que es algo que vemos todos, todo el tiempo. Seamos médicos generales, dermatólogos, seamos lo que sea, vamos a ver siempre biometrías hemáticas y son solicitadas en el 2, en cuanto a todos los estudios, son 2/3 de lo que se solicita. Entonces, realmente vamos a estar siempre viendo varias biometrías hemáticas, ¿no? Y esta plática, la intención tiene de podemos adentrarnos todos un poquito más hacia las células y hacia ver cómo podemos interpretarla mejor. Sabemos que generamos entre 3 a 6 litros de sangre al día. La sangre, no por casualidad, corre a 2 kilómetros por hora, es lenta la sangre, pero cuando ves que circula por un vaso sanguíneo, pues ya no es tan lenta, o sea, realmente va a una velocidad constante en un flujo laminar donde se mantienen los glóbulos rojos en la parte central, se mantienen los glóbulos blancos más periférico que el glóbulo rojo, como si lo estuvieran protegiendo, como si los leucocitos protegieran a los eritrocitos, que son los que tienen más importancia porque el eritrocito tiene pues oxígeno, la capacidad de transportar al oxígeno. Entonces, al transportarla, requiere alguien que lo vigile, que lo proteja, ¿no? Entonces, esta forma en cómo circula la sangre en medio de los glóbulos rojos de manera uno tras otro, un poquito más periferia vienen los leucocitos y después las plaquetas bordeando el endotelio con el objetivo de que cualquier lesión endotelial, la plaqueta va a entrar en ese momento para tapar cualquier hoyo, cualquier lesión endotelial que se tenga. Entonces, vean cómo está estructurado para que por densidades corran las células en el flujo laminar, pero no solamente en este flujo laminar que nos han enseñado en las clases de cardio, sino también en este orden que guardan las células dentro de un flujo en la sangre y con una función específica. Primero las plaquetas entrarán
ante cualquier evento de lesión endotelial con la liberación del factor tisular y de los corpúsculos de Weber-Palade que se encuentran dentro del endotelio, sale ese factor tisular y también este factor de von Willebrand para atrapar a las plaquetas y que se forme un coágulo, ¿no? Entonces, esa es la parte por la cual las plaquetas corren cercano hacia el endotelio y lo van rozando todo el tiempo. Después de ahí vienen los glóbulos blancos, que son los que van a hacer esta fisiología tan conocida de la diapédesis, de cuando se juntan, se van arrastrando hacia el endotelio y van pasándose por las células y entran entre las paredes de las membranas, se meten los leucocitos para poder salir hacia la circulación, hacia los tejidos, ¿no? Recuerden que un glóbulo rojo normalmente vive 120 días y eso en el mejor de los casos. O sea, es como si dijéramos que los seres humanos vivimos 100 años, ¿no? Obviamente poquitos llegamos a esa, bueno, llegan a esa edad, pero la mayoría tiene una vida media aproximada de 80 días, 90 días, que es lo más común. Ante episodios inflamatorios, ante episodios de traumatismo, cirugías, obviamente los glóbulos rojos van a circular pues con menor tiempo y van a tener una vida media más corta. Los glóbulos blancos tienen una vida media de 8 horas dentro de la circulación sanguínea. Entonces, imagínense cómo se generan neutrófilos constantemente y solamente van a vivir 8 horas dentro del vaso sanguíneo para después correr entre las membranas y llegar hacia otro sitio para marginarse y para pasar dentro a través de las células para llegar a los tejidos, que es donde más neutrófilos tenemos. Solamente 8 horas tenemos. Y es por eso que el hematólogo a lo mejor dicen, pero ¿por qué le está tomando biometría hemática diaria a su paciente? No puede ser. Y el cirujano te pide tu biometría hemática para operarte 3 meses antes y es válida, ¿no? Entonces, realmente son conceptos diferentes, pero los neutrófilos se modifican cada 8 horas en tu cuerpo. Entonces, no es tan fácil para nosotros que nos encargamos de atacar a los neutrófilos con nuestras quimioterapias y nuestros antibióticos, pues obviamente no es tan obvio tener la misma biometría hemática un día que otro, ¿no? Y las plaquetas que duran aproximadamente entre 7 y 10 días, pero pueden llegar a durar hasta horas, dependiendo cuál sea el contexto. Por ejemplo, un paciente con fiebre, se van gastando esas plaquetas de manera pues casi inmediata conforme se van utilizando. Y recordemos que las transfusiones plaquetarias son plaquetas que vienen de otro ser humano y que van a ser sacadas de su ambiente, de su nicho, en donde ya no van a tener los nutrimentos correctos para poder sobrevivir, sobre todo en cuanto a la parte de viscosidad sanguínea, la parte de oxigenación periférica, la parte en donde ellos viven en convivencia con ciertos receptores que las hacen sobrevivir, como el CD55, el CD59, que hacen que sobrevivan más tiempo, sino que las plaquetas salen de ese contexto y se enfrentan a otro sistema inmunológico, bueno, primero a una bolsa, en donde quién sabe si la movieron, y después quién sabe cuánto tiempo la dejaron guardada en banco de sangre, y después a qué temperatura y con qué calidad se mantuvo. Es muy difícil mantenerlas correctamente todas vivas, y después las pasas a otro ser humano, en donde seguramente va a haber antígenos a los cuales va a ser expuesta esa plaqueta y va a ser destruida por parte de los glóbulos blancos del otro ser humano. Entonces, las plaquetas, en lugar de vivir 9 días en mi cuerpo, cuando yo las saco y las transfundo, alcanzan a vivir solamente 3 días, 1 día, 2 días, o a veces horas, cuando al paciente se las ponemos, tiene fiebre, tiene sangrado, las ocupa rapidísimo y es muy común que veamos nosotros los hematólogos que un paciente con sangrado o un paciente con fiebre o un paciente con choque séptico, les transfundimos plaquetas y al cabo de 24 horas tenemos las mismas plaquetas o incluso menos plaquetas que las que tenía el día previo, a pesar de haberle pasado plaquetas transfundidas, ¿no? Entonces, ese es el contexto un poquito general acerca de la sangre, de cómo circula, de cuál es este ciclo de la sangre en donde se forma en la médula ósea, o sea, nace en la médula ósea. Luego, cuando ya están maduras las células, avanzan hacia la sangre periférica. Alguien dice, y es algo muy importante aquí, cuando le preguntas a los pacientes o a los médicos, ¿dónde nace la sangre o dónde nacen las venas?
no hay como tal, siempre su contestación es obvio. Las arterias, por ejemplo, pues nacen en donde surge la arteria aorta y que sale del ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde surge. ¿Quién sabe? Parece más bien que los huesos, que la médula ósea, tiene esta comunicación en donde, en donde surgen los primeros vasos sanguíneos, jalan toda la sangre que se está formando en ese momento y ahora sí pueden circular por todo el sistema circulatorio. Pero vean cómo de ahí nace, después corre en la sangre y tiene una función específica y después fallece o después muere las células dentro de unos compartimentos que se llaman cordones de Álvaro, Billroth, mande. Seguimos viendo la diapositiva 1, ¿está bien? Sí, es Ah, que ok. me emocioné con esta diapositiva, pero vienen más. Todavía no acabo de explicar esta diapositiva. Espera. Gracias, Ya. perdóname. Entonces, bueno, ya voy a dar la siguiente para que... Espera. Y sirve, ¿eh? Porque nada más que no... Tú que me dijiste porque no puedo pasarla. Espera un poquito. Mira, qué bueno que me dijiste porque no puedo pasar de una a otra. ¿Ahí me escuchas? Sí te escucho, pero seguimos viendo la diapo de 3 a ¿Sabes 6 qué? Que no litros la de sangre. puedo modificar. Espérame un poquito. Si eres coanfitrión, ¿verdad? Déjame ver. Sí, pero por algo no puedo compartirla, digo, cambiar la diapositiva, ¿eh? Espérame. Qué bueno que me dijiste. En realidad fue uno de mis estudiantes. Ah, Doctor Ojeda fue ahí el que está. me... Ahí ¿Ya está, lo pueden ver? sí. Ya cambió, ¿verdad? Ah, en este momento te veo a ti. A ver, otra vez entonces. Voy a volver a compartir. Va. Ahí ya lo pueden ver. Ajá, se ve todavía así. Ahí vemos la diapo abierta y a ver, ahí está. Ajá, ahí estamos viendo, ya se mueven. Ajá, Ah, perfecto, ya está. súper, Listo. gracias. Me voy a volver a inspirar otra vez. Entonces, esto que ven aquí es cualquier hueso, normalmente un hueso largo, en donde sabemos que la hematopoiesis surge en cualquier parte del cuerpo óseo, en cualquier parte de los huesos, sobre todo en los niños, que hay hematopoiesis en las piernas, en la cadera, en la columna vertebral, en las costillas y en el esternón. Conforme vamos creciendo se hace centrípeto y ya no tenemos hematopoiesis en las piernas, ya no tenemos hematopoiesis en los fémurs, ya únicamente nos queda en la cadera, en todo el hueso pélvico, en toda la columna vertebral, en los cuerpos vertebrales, en las costillas y en el esternón. Y cuando estamos viejitos, ya solamente nos queda en los cuerpos vertebrales, un poquito en la pelvis, y la mayoría se queda en las costillas y en los cuerpos vertebrales. Es lo que nos va quedando como después, ¿no? Aquí vemos cómo de los capilares más importantes, esta vena central que se encuentra aquí, y vean los sinusoides vasculares que se encuentran también dentro del nicho hematopoyético, esto es lo más importante de todo. Vean cómo cerca del está, si vamos de la periferia hacia el centro, veamos cómo la parte del endostio, ¿no? Está rozando los sinusoides. Tenemos osteoclastos y osteoblastos, tenemos células mesenquimales, y todo esto va a dar el nutrimiento necesario para que las células hematopoyéticas van a empezar a tener dos cualidades, una diferenciarse y la otra madurar. Una diferenciarse obviamente hacia dos linajes. Solamente va a haber de dos sopas, o es linfoide o es mieloide, no hay más. Todo surge de una célula hematopoyética, que hay varios tipos, al rato les voy a decir, pero surge de una célula hematopoyética en donde de esa célula hematopoyética solamente va a diferenciarse,
que es la primera etapa que tienen, y autorrenovación. Entonces tienen tres cualidades: maduración, diferenciación y autorrenovación, las células hematopoyéticas más primitivas. Después de esto se diferencian hacia dos linajes: linfoide y mieloide, no hay de otra. Después de este linfoide y mieloide, ahora van a tener otra característica, que es madurar. Y entonces de cada una de esas diferenciaciones van a madurar dirigiéndose a formar linfocitos, por un lado, y la otra formar una familia muy grande. Es como si dos familias, una tuviera un hijo único, que se llama la parte linfoide, y como si otra tuviera 20 hijos, que fueron la serie mieloide, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos y todos los demás. Entonces, la familia más grande, también un poquito la más compleja, es la serie mieloide o la familia mieloide. Esto ya estoy hablando en la parte donde se encuentra el 20% de las células hematopoyéticas que se encuentran ahí. No sé si pueden ver la imagen. Arriba dice 80% de células hematopoyéticas, en la parte de arriba donde dice endostio. Luego abajo dice 20%. En ese 20% que se encuentra más central, hacia cerca de la vena central, imagínense que ya en ese momento, en ese lugar, ya se encuentra diferenciado y se están madurando hacia los diferentes tipos celulares. Una vez que llegan hacia ser células maduras, ahorita les explico cuáles son las células maduras, entonces sí, llegan, y no sé si vieron la película de Soul, cuando esta película, cuando están cerca de esta parte que es como el limbo, ¿no? En donde ven a lo lejos el mundo y entonces se encuentran en la orilla y ¡guau! O sea, cuando tienen ya una vocación, cuando tienen ya algo que van a hacer en la vida, los empujan y se van hacia el mundo. Hagan de cuenta que las células se encuentran igualito, no pueden salir, y hay un checkpoint en ese lugar donde no pueden salir si no tienen una vocación para hacer en la vida. Si solamente son células que están indiferenciadas, no van a salir de la médula ósea, se van a quedar ahí. Hay una forma en cómo, según los receptores que tengan, van a ser atraídos. Se llaman CXR4, CXR12, donde se pierden esos receptores o se rompen los receptores, sueltan su anclaje de la médula ósea y se sueltan hacia la periferia o hacia la vena central, perdón, hacia la parte central. Entonces, van avanzando y en esta parte central, ahí empieza la biometría hemática. ¿Sí? Esta fue la introducción para ver en dónde empezaba la biometría hemática. Ahí empieza la biometría hemática, justo cuando estas células están llegando hacia la vena central y empiezan a correr por toda la circulación. En ese momento empieza lo que le llamamos biometría hemática, ¿no? Entonces, obviamente, la biometría hemática no va a tener células inmaduras, obviamente no va a tener células indiferenciadas, obviamente no va a tener células ni osteoclastos, ni todo lo que está dentro de la médula ósea, ¿no? O las células muy grandes. Una cosa principal es que toda la palabra blasto significa célula indiferenciada o célula que precede a una célula madura. Viene de una palabra que es anglosajona, que es blast, y que significa explosión. Y entonces, cuando veían la médula ósea de pacientes que tenían leucemia, encontraban que en la médula ósea estaba como una explosión de células dentro de la médula ósea. Entonces veían al microscopio millones de células que parecía como si las hubieran explotado y hubiera muchísimas células. Entonces ahí fue cuando a alguien se le ocurrió, dijo, estos se van a llamar blastos, ¿no? Porque son células que se encontraban muchísimas dentro de la médula ósea, ¿sí? Entonces va a haber tres tipos que se llama mieloblasto, linfoblasto y eritroblasto, aunque realmente el eritroblasto es parte del mieloblasto, ¿sí? O sea, se forma de la misma familia. De hecho, es como, digamos que el mieloblasto es como el bisabuelo y el eritroblasto ya es el abuelito, o sea, ya es una generación más adelantada que el mieloblasto, ¿no? Entonces, ahí empieza la biometría hemática. Pasando a la siguiente, todo lo que ven en la parte de arriba, en esta imagen jerárquica de las células, vean cómo del lado derecho ven la serie linfoide y del lado izquierdo ven la serie mieloide.
Y ven cómo de la serie mieloide surgen los megacariocitos, que son tan grandes que obviamente si circularan en la sangre periférica, pues tendríamos trombosis nada más por la inmensa tamaño que tienen los megacariocitos. Es la única célula del cuerpo que sufre una reendoduplicación, o sea, que solamente se multiplica el núcleo, no se multiplica el citoplasma, solamente el núcleo del megacariocito. Entonces, por eso es tan grande, porque se van haciendo núcleos y núcleos y núcleos y núcleos en un mismo globo o en un mismo citoplasma. Todas las demás células pues tienen citoplasma y se van dividiendo de manera equitativa. Después siguen los eritrocitos, ¿no? Después siguen los mastocitos, que son derivados también o que después van a formar a los basófilos, y vienen los mieloblastos. ¿Qué les quiero decir aquí? Que del lado izquierdo van a estar en la médula ósea los megacariocitos, los mieloblastos, algunos mastocitos y algunos progenitores eritroides. Eso es lo que va a estar dentro de la médula ósea. Fuera de eso, lo que está abajo y que viene de la línea del mieloblasto, o sea, basófilo, neutrófilo, sinófilo, monocito y macrófago, ya van a ser en sangre periférica. ¿Qué diferencia hay del monocito y del macrófago? Que el monocito está en sangre periférica y el macrófago se encuentra ya en un tejido, pero es la misma célula. Y luego del lado izquierdo, del lado derecho, tenemos a los progenitores linfoides, los cuales tienen dos grandes grupos entre las natural killer que vienen ahí y linfocitos pequeños que van a ser linfocito B o linfocito T. T por el timo, ¿no? Fue dado ese nombre por el timo, y B porque venían de la médula ósea, entonces era bone, entonces por eso era antes, porque mucha gente piensa que es del vaso, la B, pero no. El linfocito B tiene una característica que proviene de la médula ósea, que madura también en la médula ósea y que después se va a los ganglios linfáticos a especializarse. Y los linfocitos T, pues provienen, o más bien surgen en su mayoría, cuando estamos más pequeños, antes de los 12 años de edad, pues tenemos esta función tímica en donde encontraban la mayor cantidad de linfocitos T en ese sitio. Después, cuando ya involuciona el timo, ya los podemos encontrar en cualquier otro ganglio linfático, en cualquier otro órgano linfoide secundario. Y después del linfocito B, ya los más avanzados, los más especializados, ya los que realmente ya tienen una función específica, pues ya se llaman células plasmáticas, que provienen del linfocito B. Ahora, cada una de estas células que ven en esta pantalla es susceptible a enfermarse. Entonces, obviamente podemos tener enfermedad de células plasmáticas, obviamente podemos tener enfermedad de linfocitos B, de linfocitos T, de natural killer. Podemos tener en conjunto una sola entidad que se llama una enfermedad por linfocitos pequeños, ¿no? Que después le llamamos linfoma, pero viene de ahí. También tenemos enfermedad por macrófagos, como la cistiocitosis, por ejemplo. Tenemos enfermedades de los eosinófilos, tenemos enfermedades de los neutrófilos específicamente, de los basófilos, enfermedades de las plaquetas, ¿no? Y enfermedades de los eritrocitos. Entonces, incluso mastocitosis también, que no sé si alguien ha tenido la oportunidad en su vida de ver un paciente con mastocitosis. Parecen pacientes como tienen muchísima cantidad de histamina y de varios componentes que afectan al final la piel o tienen manifestaciones dérmicas. Son pacientes que parecen como leopardos, no sé si los han visto alguna vez, y se ve increíble ver un paciente con mastocitosis sistémica. En esta otra, es que seguramente me voy a prolongar muchísimo, entonces quiero ir un poquito más orientado. La biometría hemática, déjame ponerlo aquí, surge, les decía, cuando ya la sangre madura se encuentra dentro de la circulación. Y estos que están aquí, en esta parte, ustedes van a distinguir al menos estos tipos de células dentro de la biometría hemática. Van a empezar a leer su biometría hemática de la siguiente forma. La van a dividir en tres. La serie eritroide o glóbulos rojos, la serie blanca o leucocitos y las plaquetas. Todo lo demás son características de esas mismas células y no van a ver otra cosa, ¿sí? Entonces, en una biometría hemática,
solamente van a ver ustedes plaquetas y sus características, glóbulos rojos y sus características, glóbulos blancos y sus características, ¿sí? Ahora, quiero pasar esto un poquito más rápido. Por ejemplo, vean lo que sucede con un eritrocito, ¿no? Para empezar a agarrarlo por ahí. El glóbulo rojo tiene núcleo cuando está en la médula ósea. Primero es un mieloblasto y después se llama eritroblasto. Tiene un núcleo muy grande, pero ese núcleo muy grande solamente lo hace gordo y le estorba para poder llevar a cabo su función. La función del glóbulo rojo es transportar oxígeno mediante un grupo que se llama hemo. Ese grupo o hemo es hemoglobina, ¿no? O el grupo hem más una globina, que es una proteína, más hierro en medio. Este conjunto de tres cosas o esta triada ya va a tener la capacidad bioquímica de atraer oxígeno y poder transportarlo. Eso quiere decir que sucede una de las cosas más bonitas que he visto en la vida como hematólogo, en donde en la médula ósea los eritroides van avanzando en maduración y vean cómo casi a la mitad entre lo azul y lo amarillo pierde de repente el núcleo, ¿no? Y se queda solamente con remanentes nucleares. Esos remanentes nucleares se ven al microscopio como una imagen grisácea. A esa imagen grisácea se le llama basofilia. Entonces, es importante ese concepto porque lo van a ver muchísimo en la biometría hemática. Cuando te dicen en la biometría hemática tiene basofilia difusa, no significa que tiene basófilos, significa que los glóbulos rojos están grises y que adentro tienen remanentes nucleares, o sea, que están recién saliditos de la médula ósea, o sea, que alguien está exigiendo a tu cuerpo producción mayor de eritroblastos. ¿Sí? Eso significa basofilia difusa y para eso es esta diapositiva, para explicar esa parte. Entonces, vean cómo de repente, de buenas a primeras, un eritrocito, o más bien, un eritroblasto ortocromático pierde su núcleo y se queda de color azul, se convierte en color rojo, con gris. Y después se empieza a poner más rojo. Ese es el momento de la hemoglobinización. Ese es el momento en cuando ustedes dan hierro al paciente, ahí es donde va a dar el hierro, a ese momento justamente. Llega al momento de la hemoglobinización, que es el paso entre el eritroblasto ortocromático hacia el reticulocito y entonces le otorga un grupo M. ¿Qué es el grupo M? Solamente son cadenas de proteínas que se juntan con una globina y que en medio van a tener un 2,3-difosfoglicerato y van a tener la capacidad para atrapar oxígeno. Entonces, vean cómo en ese lugar, no sé si ven la imagen, voy a ponerla aquí porque la van a ver aquí. Vean la imagen que acaba de salir del lado derecho arriba. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Es como si un glóbulo rojo se pusiera una faja para hacer ejercicio porque está gordo. ¿Ya vieron ahí? Está completamente exprimido al centro. ¿Sí? Eso que están viendo ahí son los cordones de Billroth del vaso, en donde por un espacio muy pequeñito, el glóbulo rojo hizo esto, así, pasó el glóbulo rojo así, apenas, y ya que pasa, se quedó atorado a la mitad. Y entonces tiene que volver a salir de ese lugar para volver a expandirse y volver a circular. Recuerden que el único órgano del cuerpo que no tiene circulación compuesta por vasos sanguíneos en su interior es el vaso. El vaso no tiene venas adentro. El vaso acaba en un vaso, en un vaso sanguíneo, o sea, con V, pues, acaba con un vaso sanguíneo en forma de trompeta donde avienta toda la sangre y luego viene una carrera de obstáculos que se llaman cordones de Billroth, donde las células empiezan a saltar y a brincar por cada obstáculo hasta ver cuál de ellas tiene el mejor estado físico para pasar por cada uno de esa parte de obstáculos y por ese laberinto
y aquellas que son suficientemente fuertes, su membrana suficientemente flexible, y sabemos que la membrana, entre más colesterol tenga, menos flexible es. Entonces, mientras más, perdón, mientras más fosfatidilcerina tenga en su membrana un glóbulo rojo, menos capacidad va a poder tener para esquivar cualquier cordón de Billroth. Y además, no solamente eso, recuerden que hay alguien que los está esperando entre cada cordón, este cordón de Billroth, que son los macrófagos que se encuentran guardaditos en una esquina ahí para ver cuál de esos se queda atrapado ahí. Y entonces el macrófago tiene receptores para fosfatidilcerina. Obviamente quien más tenga, pues lo va a atrapar, lo va a engullir y en ese momento lo va a fagocitar. Entonces, esa es la forma en cómo el macrófago atrapa el glóbulo rojo. Entre más viejo tenga, o sea, se ha visto que los glóbulos rojos viejos se les llaman viejos cuando tienen más cantidad de fosfatidilcerina en su membrana. Entonces, a eso es por eso que un glóbulo rojo cuando vive 120 días, pues está tapizado de fosfatidilcerina, ¿no? Y eso es lo que le da la poca flexibilidad. Cuando llega a este lugar, el macrófago se esconde, se atora en ese cordón de Billroth, lo fagocita y entonces lo lisa. Al lisarlo, al romperlo, libera hemoglobina, libera hierro, muy importante, libera hierro, libera 2,3-difosfoglicerato, libera lo que le quede de material nuclear y libera potasio y lo que tenga intracelular, pues en ese momento la célula. Entonces el macrófago se llena de eso y entonces acaba el ciclo de la sangre de esta forma. El macrófago sale del vaso y sale del hígado, corre y mediante una cosa impresionante que se llama homing, en donde las células buscan su casa y su nicho celular, vuelve a otra vez el macrófago a producir moléculas de adhesión celular, como por ejemplo también CXR4, CXR2, CXR3, y vuelve otra vez a llegar a la médula ósea, se ancla en la médula ósea y hace esta imagen que están viendo aquí chiquitita. ¿Qué es esta imagen que está aquí? Es una médula ósea que tiene un macrófago en medio y alrededor de ella tiene las células que están aquí, las que les dije, los eritroblastos que todavía tienen núcleo. ¿Sí? Y entonces sucede una de las cosas más impresionantes de la vida. El dar y dar, como toda la vida, ¿no? Entonces llega el eritroblasto ortocromático y le dice, oye macrófago, ¿qué traes para mí? Y el macrófago le dice, traigo hierro, traigo hemoglobina, traigo 2,3-difosfoglicerato y traigo potasio, ¿no? Oye macrófago, pásamelo, por favor. Mira, yo ya no quiero mi núcleo porque me estorba, porque me dijeron que allá afuera hay unos cordones de Billroth que me van a atrapar. Y si yo tengo núcleo, obviamente no me voy a poder reducir de 7 micras que mide un eritrocito, no me voy a poder reducir a 3 micras para poder pasar por ese lugar. Entonces, oye, pues yo voy a desechar mi núcleo. ¿No lo quieres? Y tú dame lo que tú traes. Entonces, estas islas eritroblásticas entrega el macrófago la hemoglobina que trae y a cambio recibe los núcleos de los eritroblastos ortocromáticos para que haya este intercambio y nada se pierda en esta enseñanza y es una maestría de reciclaje, ¿no? Que hace el cuerpo, en donde los núcleos los atrapa el macrófago y sirven como bases purínicas, como todo para volver otra vez a formar más células. Y a cambio le entrega la hemoglobinización de los eritrocitos, ¿no? Y entonces, este eritrocito que tiene remanentes nucleares y que se le llama basofilia difusa, cuando lo ves en una biometría normal, pero si estás en un laboratorio más fresa, pues entonces puedes pedir que te hagan una tinción supravital o que te hagan
una tinción específica para reticulocitos y entonces va a entrar la tinción hacia la célula, va a pintar los remanentes nucleares y entonces vas a ver reticulocitos, ¿sí? Y esos son los reticulocitos en ese lugar. Entonces, si hay muchos reticulocitos, pues se está hablando de que la médula ósea funciona perfectamente, está movida. Si no hay reticulocitos, entonces no se está formando sangre, ¿no? Y entonces a eso es lo que se le llama arregenerativa o regenerativa, ¿sí? Bien, eso es algo, es de las cosas más bonitas que, no sé cómo se emocionan los biólogos con el corazón, si eso está impresionante, está genial. Ahora vean, esta que está aquí, ya para verlo un poquito más de cerca, les dije, van a dividir su biometría hemática en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. No hay más cosas. Vamos a empezar con la parte roja. La parte roja, el primer rubro o el primer renglón que... Uy, esperen un poquito. Doctora Edna, nada más para preguntar cuánto tiempo tengo, porque seguramente me voy a... No, pues no hay, te ¿No hay agendé límite de 3 horas. tiempo? No, no puedo tanto, pero sí está bien. Bueno, Ok. me voy apurando. Nada más déjenme ver aquí tantito. Ya. Listo. Allá se ve bien, ¿verdad? Listo. Ahora, esto que ven aquí enfrente, ustedes, primero, van a ver los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos, no. Lo primero que van a ver no va a ser la hemoglobina. Alto, no vean la hemoglobina primero. Primero se ve eritrocitos. Entonces, ¿cuántos millones de eritrocitos hay en la médula, digo, en la sangre periférica? Eso es lo primero que van a ver, ¿no? Recuerden, no porque tengas una cantidad normal de hemoglobina significa que tienes una cantidad normal de eritrocitos. Y no porque tengas una cantidad normal de eritrocitos, ¿no? Encuentras una hemoglobina normal. O sea, no es sine qua non, pues. O sea, puede ser que uno lo encuentres más alto y otro más bajo, porque son cosas diferentes. A veces pensamos que la hemoglobina son los eritrocitos. No, la hemoglobina es la proteína y los eritrocitos es toda la célula. Entonces, primero vamos a ver los eritrocitos, ¿no? Los, los valores, la verdad es que también están un poquito difíciles porque en cada laboratorio ponen diferentes valores. Habitualmente son más de 4.5 millones lo que tenemos que encontrar por microlitro. Entonces, este valor, ¿no? Sí es una forma para poder... Yo estoy en contra de que los laboratorios pongan palomitas o pongan algo para identificar cosas en la biometría hemática, como si los médicos pues qué, o sea, como si no estudiaras o qué, porque si no mi mamá puede también ver una biometría hemática y saber qué cosa está mal. El problema es que los valores te hacen dudar, porque no es lo mismo tener una hemoglobina de 12 en Zacatecas, ¿no? O en Durango, que tener una hemoglobina de 12 en la Ciudad de México. Sin embargo, los laboratorios no toman en cuenta eso y te van a poner a las personas de Acapulco, les van a poner como que todas están perfectas y chapeadas con 12 de hemoglobina, ¿no? Y van a tener palomita, y alguien que vive en la Ciudad de México con 12 gramos de hemoglobina, le van a poner la misma palomita y está mal, no es correcto, porque estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar y eso significa que necesito 2 gramos más de hemoglobina. Mi hemoglobina normal no es 12, ya es 14, ¿no? Y eso a veces no esas cosas no se toman en cuenta por parte de los laboratorios y nos hacen sobre todo, no identificar tempranamente situaciones que te pueden poner en alerta de un paciente que tenga una alteración hematológica. Luego, en esta diapositiva van a ver que la hemoglobina está conformada por el grupo M, que es eso que está ahí, que se ve como amarillito con rojo, que está ahí, y que contiene tal cual una globina, ¿no? O sea, una cadena que está ahí como la alfa, la beta, que tiene una otra proteína que se llama protoporfirina 9, ¿no? Y que contiene un átomo de hierro. Entonces, vean cómo si tiene 4 cadenas la hemoglobina, pues contiene 4 moléculas de hierro, 4 átomos de hierro, ¿sí? Entonces, van a tener 4 porfirinas, 4 átomos de hierro y 4 globinas, ¿sí? Y eso conforma toda la estructura de la hemoglobina, que va a tener 2 conformaciones.
una conformación abierta y una conformación taúd. Si buscan así en Google la palabra taúd, ¿no? Son unas estructuras arquitectónicas en donde los edificios son hechos como muy estrechos y como en pico. Entonces, la hemoglobina, gracias al 2,3-difosfoglicerato, que es el que se encuentra en medio, que ponen DFG, que ven en la imagen, van a tener la capacidad de, cuando tenga esa molécula, entonces la hemoglobina se cierra. ¿Y para qué se cierra? Para no donar el oxígeno, para mantenérselo dentro, ¿no? Y se abre cuando pierde el 2,3-difosfoglicerato y entonces la molécula se abre y tiene una conformación abierta, ¿sí? Nunca cambia la protoporfirina 9 y nunca cambia la globina, ¿no? Siempre es la misma. Ahora, en los adultos tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta que cambian desde el primer año de vida. Eso significa que en etapas fetales, recuerden que el niño no respira por sí mismo, no tiene la capacidad de oxigenarse solito, sino depende de la mamá. Eso significa que necesita moléculas o requiere un tipo de hemoglobina que done y que reciba más fácilmente el oxígeno. Y entonces los bebés, más bien los fetos, tienen otro tipo de cadenas polipeptídicas que no son alfa y beta. Pueden ser alfa y gamma, alfa y delta, alfa epsilon, porque son diferentes tipos de cadenas que tienen mucho mejor afinidad al oxígeno que la que nosotros tenemos como humanos adultos limitados, ¿no? Dicen que si tuviéramos la hemoglobina fetal durante toda nuestra vida, podríamos aguantar en el agua hasta 1 hora sin problemas, ¿no? Entonces, es impresionante. La perdemos y ahora tenemos todos los adultos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no? Que son muy buenas, digo, es lo suficiente para vivir, pero si tuviéramos hemoglobina fetal seríamos mucho mejores en cuanto a la resistencia y en cuanto al transporte de oxígeno y la donación de oxígeno también. Hay 7 tipos diferentes de cadenas polipeptídicas y digo, no es el caso verlas en este momento, solamente para comunicarles que tenemos 2 cadenas alfa y 2 beta y eso prevalece en el 98% de mi sangre y solamente el 1% o el 2% es hemoglobina fetal que todavía se queda dentro de mi cuerpo, ¿no? La que sigue, ya, listo. La hemoglobina, entonces, se va a medir en gramos por decilitro, ¿no? Eso quiere decir que es una medida de peso, ¿no? Porque según yo, gramos es de peso. Entonces, es como si fuéramos a la tienda y me da 100 gramos de cacahuates, igual, se va a medir en pesos, en peso, pues. Entonces, vamos a tener gramos por decilitro. Esta hemoglobina va a ser normal dependiendo el lugar donde vivamos, dependiendo la altitud sobre el nivel del mar y dependiendo de qué tan afectados estén nuestros pulmones. Por ejemplo, la OMS en el 2011 hace la revisión de las definiciones de anemia, en donde ponen grado leve, moderado y severo. No, porque luego he visto algunos que ponen 1, 2 y 3 y 4, ¿no? Pero no, la definición por la OMS de anemia es leve, moderada, severa y tiene que ver con la cantidad de hemoglobina que se tiene aquí. Entonces, ahora, cuando es una deficiencia de hemoglobina se le llama anemia y cuando tiene un aumento en la hemoglobina se le llama, pues no hay nombre como tal para eso, pero se le llama eritrocitosis o policitemia. No me gusta la palabra policitemia porque significa que todas las células son muchas, ¿no? Y la palabra eritrocitosis define mejor el término de solamente ese tipo celular. El hematocrito se mide en porcentaje, ¿no? Le estoy diciendo cada una de las cosas que tienen que ir viendo en la biometría hemática. El hematocrito se mide en porcentaje porque tiene que ver, pues obviamente, con que si tú centrifugas la sangre, se va a separar en sus diferentes componentes, teniendo los glóbulos rojos en la parte de abajo, porque son más pesados y más cantidad,
teniendo a los glóbulos blancos y las plaquetas en una línea blanca arriba de toda la masa roja, que se llama Boficot. Y tenemos líquido arriba que se llama plasma. Ese plasma contiene proteínas, entonces es plasma. Si le quitas las proteínas y los factores de coagulación, se llama suero, ¿no? Ahora, el hematocrito tiene que ver con el porcentaje de glóbulos rojos que tengamos. Entonces, habitualmente es de 45% hasta 50% habitualmente es lo que tenemos que tener, ¿no? Es casi siempre más agua que células. Para pronto es más agua que células, ¿no? Pero, pero lo normal es que tengamos 45 aproximadamente de porcentaje de hematocrito. Para identificarlo mejor o para ver cuál es el hematocrito que puede corresponder, pueden hacer esta siguiente fórmula. Pueden multiplicar la hemoglobina por 3 y habitualmente eso es lo que te da la cantidad de hematocrito. Si corresponde a lo que tú estás calculando, multiplicando, por ejemplo, un paciente con hemoglobina de 9 va a andar por ahí más menos 2 de 27 de hematocrito, por ciento de hematocrito, ¿sí? Si un paciente tiene 10 de hemoglobina, pues va a tener 30 de hematocrito, más menos 2, ¿no? Entonces, esa es una fórmula rápida para poder identificar cuánto hematocrito puede tener un paciente, ¿sí? Ahora, la que sigue. Aquí está el ejemplo de la imagen. Lo del medio se llama Boficot, que es la línea blanca, y los glóbulos rojos, ¿no? Aquí está. Ahora, antes de eso les había pues platicado que venían los eritrocitos, donde se miden millones por microlitro, y más de 4.5 o de 5 a 6.5 millones de por este microlitro en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces esto nos da una forma muy sencilla de poderlo medir. Ahorita les digo cómo mide la máquina a las células, está padrísimo porque es, ahorita les digo cómo sale esto de la biometría hemática. Vamos con un valor muy importante, pero desgraciadamente muy tardío, ¿no? Este valor, a mí me gusta mucho el volumen corpuscular medio o globular medio porque te orienta muchísimo a saber cuál es la causa de la anemia o cuál es la causa del problema hematológico en la sangre. Te orienta muchísimo. El problema es que es tardío. Eso quiere decir que tiene que haber muchísima modificación para encontrarlo modificado. Y tenemos que para fines prácticos se mide en femtolitros. Eso significa que es una medida de volumen. Es femtolitro, ¿no? Es como si yo dijera microlitro, es como si yo dijera picolitro, es como si yo dijera un litro, ¿no? Entonces, no habla del tamaño de los glóbulos rojos, no. Eso es lo que siempre nos enseñaron. No es el tamaño, es la capacidad del glóbulo rojo. O sea, es cuánto le cabe al glóbulo rojo, ¿no? Cuando yo compro un garrafón de agua, lo compro de 19 litros. No lo compro de 50, de 50 centímetros por 40 centímetros cúbicos, ¿no? Pues no lo compro así. Lo compro por litros. Entonces es la capacidad de agua que le cabe a ese glóbulo rojo. Es un concepto diferente, aunque al final es el que te da el tamaño del glóbulo rojo. Quisiera que lo interpretaran de otra manera diferente. Es la capacidad, es cuánto le cabe de hemoglobina a ese glóbulo rojo. ¿Sí? Obviamente, si es un disco bicóncavo, el eritrocito, pues le va a caber una cierta cantidad, y si es un elipse o si es una esfera, como los esferocitos, pues le va a caber más cantidad de hemoglobina. Entonces, aunque sean más pequeños, a veces le acaba pues teniendo más capacidad de hemoglobina un esferocito que un eritrocito normal, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es un ejemplo muy, muy clave para que no se dejen engañar de que todos los volúmenes corpusculares medios o globulares medios siempre son por tamaño. No, a veces es por capacidad. Y eso lo podemos ver en un esferocito, que le cabe mucho más que a un disco bicóncavo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, para fines prácticos, es 80 a 100 femtolitros lo que tiene de capacidad un glóbulo rojo.
¿sí? Y se utiliza para saber si es macrocítica o si es microcítica o si es normocítica, o sea, por tamaño, digamos. Entonces, hay diferentes causas según si es macrocítica o si es microcítica o si es normocítica, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que es de 80 a 100, así fácilmente, y entre más se acerquen al 80, más microcítica se está volviendo. Y entre más se acerquen al 100, más macrocítica se está haciendo. Y esto ustedes pueden intuir diagnósticos que todavía no están completamente con todos los síntomas floridos, los pueden distinguir desde aquellas sutileces donde tú ya estás viendo que la hemoglobina está normal, 17 de hemoglobina, pero 80 cerrados femtolitros de volumen globular medio. ¿Qué está pasando ahí? Que este cuate que tiene eritrocitosis, o sea, muchísimos glóbulos rojos, tiene poca cantidad de hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes encontrar a pacientes que tienen poca cantidad de hierro, por ejemplo, con muchísimos glóbulos rojos. Y recuerden que hay pacientes que a lo mejor es un concepto que lo pueden ver diferente, pero hay pacientes que pueden tener muchísima cantidad de glóbulos rojos y tener deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque el concepto no es lo mismo. Una cosa es la hemoglobina y el hierro, y otra cosa es el globo donde se transporta esa hemoglobina y ese hierro, ¿sí? Y provienen de cosas diferentes. La eritropoyetina estimula la formación de ese glóbulo rojo, pero no su hemoglobinización, por ejemplo. Ahora, el cálculo del volumen corpuscular medio es de esta forma. Obviamente se hace mediante la máquina que lee la biometría hemática, lo hace de esta forma con un estudio matemático para sacarlo rápidamente. Entonces, es el hematocrito por 10 sobre el número de glóbulos rojos en millones y te da el volumen corpuscular medio. ¿Sí? Hemoglobina corpuscular media, que es otra cosa bien básica y bien útil. ¿Ya vieron en qué se mide? También se mide en picogramos, ¿no? ¿Qué otra habíamos visto acá? Pues habíamos visto que la hemoglobina se mide en gramos por decilitro y esta se va a medir en picogramos, ¿sí? O sea, ¿qué me está midiendo? Me está midiendo en promedio cuánta cantidad de hemoglobina existe en cada glóbulo rojo. Y eso puede ser un valor muy bueno para identificar algún problema, pero hay un valor mejor. Por ejemplo, si tú estuvieras, bueno, si ustedes estuvieran en un grupo donde todos sus compañeros fueran, es que no puedo decir burros porque eso ya es violencia, pero ¿cómo se dice? Bueno, que tengan malas calificaciones. Entonces, tienes un grupo con muy malas calificaciones y tú como maestro agarraste al azar a uno de ellos y te sacó 5 en el examen. Entonces tú vas a decir, ¿no? Que él tiene 5, entonces esa es la imagen que tú vas a mostrar hacia una computadora para que registre ese valor. Cuando tú registras este otro valor que está aquí, que es la concentración media de hemoglobina corpuscular, ¿sí? Que si nunca lo habían visto en una biometría hemática, porque estoy seguro que no lo habían visto, dice CMHB. Es la concentración media de hemoglobina corpuscular. Y este es el más útil, es mucho más útil que la hemoglobina corpuscular media, porque esto solamente lo hace por cada glóbulo rojo. Y acá es como si yo dijera, a ver, alumnos, a mí me están diciendo que todos ustedes sacan malas calificaciones, así que voy a hacer un examen para todos y entonces ahora sí, a todos voy a ver su promedio de calificaciones. Y entonces es más fidedigno que tú hagas eso a que escojas al azar uno. ¿Sí? Esto está haciendo el promedio como si sacaras 100 mililitros de sangre de un paciente, que es algo imposible para una biometría hemática, porque le sacas 4 mililitros, pero este es el cálculo que de una hemoglobina corpuscular media medida en 100 mililitros de sangre, ¿sí? O exponenciada a 100 mililitros de sangre. Entonces es un valor más útil, porque ya puedes ver qué es lo que pasa en toda tu población, no solamente en uno solo. ¿Sí? Entre más baja se llama hipocrómico. ¿Y por qué ahora viene la palabra crómico, que significa color?
Porque recuerden que la hemoglobina es la que le da el color a los glóbulos rojos. Por eso no existe. Y si alguna vez sus mamás les han dicho que hay príncipes de sangre azul, no es verdad, no existe. Solamente hay sangre roja. Bueno, sí, no, sí existe. Sí existe la sangre azul, pero se llama metahemoglobinemia y es una enfermedad. Entonces no estaría padre tener un príncipe con metahemoglobinemia. Sí existe la sangre azul, pero la sangre roja es por el hierro. El hierro que se encuentra en la hemoglobina, recuerdan que el hierro es un metal y es el metal más abundante en la Tierra. Este metal que es más abundante en la Tierra tiene una característica donde hace una refracción de la luz y que genera color rojo. Cuando tú le pones un oxígeno, hace un color brillante, y cuando tú le quitas oxígeno, hace un color más ocre o más café. Entonces, por eso es que ahora a la hemoglobina corpuscular media, si está disminuida, le vamos a llamar hipocrómico, ¿sí? Si está normal, le vamos a llamar normocrómico. Y un error muy clásico en algunos médicos cuando nos mandan pacientes es que nos ponen paciente con anemia hipercrómica. Entonces, eso es imposible, ¿no? Porque no le puede caber más de lo que le cabe a algo, ¿no? O sea, no es como digo, no sé si ustedes conocen el metro de la Ciudad de México, ¿no? Donde tiene capacidad, un vagón tiene capacidad para 20 personas, pero en la Ciudad de México le caben 120 a un solo vagón. Entonces, el glóbulo rojo no puede hacer eso. El glóbulo rojo solo le cabe lo que le cabe, no puede tener más. Entonces, no puede ser hipercrómico. O es rojo o es pálido, pero no puede ser rojo fuerte, ¿sí? Entonces, solamente hay de dos sopas, hipocrómico o normocrómico, ¿sale? Esto es lo que ya les expliqué, que es mucho más fidedigno. Y hay una cosa que se llama coeficiente de variación del volumen globular medio. También se mide en porcentaje y también se le conoce como ancho de distribución eritrocitaria. Esto se los quiero explicar y es muy sencillo, que les quede para toda su vida esto, porque es muy difícil de explicar. Bueno, más o menos. Imagínense que el ancho, ustedes ven una cosa que se llama RDW en las biometrías hemáticas, o AD, ancho de distribución eritrocitaria. Imagínense ustedes que tienen una campana de Gauss, ¿no? En donde esta campana de Gauss nos enseña a entender mejor la normalidad, ¿no? Lo que sucede como normal en una población. Entonces, cuando tú tienes una campana de Gauss, tienes que a una desviación estándar o a dos desviaciones estándar, un menor o mayor porcentaje de la población que comparten las mismas características. Y solamente nos queda en los extremos un 2.5% y un 2.5% de este lado, que es lo que se le llamaría como raro, como extraño, ¿no? Entonces, imagínense que los glóbulos rojos tienen que ser todos igualitos, ¿no? De un buen tamaño, con una buena coloración y que están todos de la misma forma y con las mismas características, ¿sí? A esto le llamaríamos como una distribución eritrocitaria normal, ¿sí? O sea, que cumple con las características de una campana de Gauss, ¿sí? Normal. Ahora, si a esta campana de Gauss, ¿no? Te das cuenta que los glóbulos rojos son muy grandes, ¿no? Y tienes otra población que es muy chiquita, tu campana de Gauss se va a modificar y entonces ya no va a estar en medio así, sino que va a estar dirigida hacia la parte derecha porque ya hay muchos grandes y poquitos chiquitos. Entonces tu campana se va a modificar y por ende la base de esa campana se va a hacer más corta, ¿sí? O se va a hacer más ancha, dependiendo. Si tienes muchos chiquitos, muchos medianos y muchos grandes, tu campana se hace más ancha, tu base de la campana se hace más ancha. Y si tienes todos igualitos, que son de un solo tamaño, entonces tu campana se hace más corta, porque tu población comparte la misma característica. ¿Sí? Entonces, cuando dices ancho de distribución eritrocitaria, o sea, si se hace más ancho esa campana, significa que hay glóbulos rojos chiquitos, medianos, grandes y de todos tamaños.
Si tu ancho de distribución eritrocitaria se encuentra normal, significa que toda tu población de eritrocitos son del mismo tamañito, son de las mismas características, ¿sale? Esto es lo que ya no puedo explicar, que por algunas cuestiones matemáticas que seguramente la doctora Edna sí lo entendería, ¿no? Es cuestiones de sacar cosenos y no sé qué cosas, obtienes un porcentaje de desviación de ese ancho y entonces puedes decir que más del 14% de desviación te da una curva más ancha y entonces ese ancho de distribución eritrocitaria es anómalo, ¿sí? O está alterado. Si tienes menos del 14% de desviación de esa campana, significa que todos los eritrocitos están bonitos y están de un solo tamaño, ¿sí? Entonces ahí tu número es 14%, ¿sale? Eso es lo mejor que puedo explicarles el ancho de distribución eritrocitario. Es complejo, pero ¿qué te dice solamente el ancho de distribución eritrocitario? O sea, cuando tú volteas a ver en la biometría hemática el AD o el RDW y está más de 14, significa que tu población eritrocitaria está de muchos tamaños, ¿sí? Y eso se llama anisocitosis, ¿sí? Y cuando dice poiquilocitosis, significa que es de muchas formas. Entonces, casi siempre cuando tienes anchos de distribuciones eritrocitarias más de 14%, observas en el frotis de sangre periférica que el laboratorista te puso anisocitosis. Eso significa que tenía eritrocitos al microscopio de muchos tamaños. ¿Sí? Es muy, muy, muy común que veamos eso en una biometría hemática. ¿Sale? Y otra cosa, reticulocitos. Esta es la imagen de un reticulocito. Vean cómo con esta tinción supravital, ahí ya puedes entrar, que se llama azul de crecil brillante. Es una tinción muy importante que utilizamos en hematología para poder identificar los restos nucleares que se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Vean ahí, estos que están aquí acaban de salir de la fiesta que les platiqué hace rato con el macrófago. Acaban de entregar su núcleo. O sea, acaban de tener su primera vez hace unos momentitos ellos, con un macrófago. Entonces, el macrófago, ellos entregaron su núcleo y el macrófago les entregó otra cosa. Fue lo más bonito, es la expresión de amor más bonita en la médula ósea. Entonces, vean cómo ese remanente nuclear que está ahí, esos puntos que están ahí de RNA, se tiñen y entonces ya se puede ver un reticulocito, ¿no? Aquí está. Pero solamente los van a ver si piden tinción específica para reticulocitos y es muy importante pedirlos. O sea, es un delito alguien que pida una biometría hemática, observe anemia y no pida reticulocitos, ¿no? Es un delito porque entonces no sabes si la médula ósea está funcionando o no está funcionando, porque ahí es rapidísimo. Reticulocitos altos, listo, anemia hemolítica. Reticulocitos bajos, ahí sí, quién sabe, porque tu médula ósea está fallando, ya sea porque le falte hierro, porque le falte vitamina B12, porque le falte ácido fólico, porque le falte producción eritrocitaria, por algo le está faltando algo dentro de la médula ósea, entonces es el primer parteaguas que tienes que hacer con tu biometría hemática cuando identificas anemia. Tienes que preguntar cómo están los reticulocitos, ¿vale? Listo, entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo se calcula? Pero se corrige siempre porque hay un error cuando el hematocrito está bajo. Entonces se tiene que corregir. Y la corrección de reticulocitos es ese porcentaje, o sea, va a salir como porcentaje, y se multiplica lo que te dé el laboratorio, o sea, el porcentaje que te dé el laboratorio. Por ejemplo, el laboratorio te da 8% de reticulocitos. Tú lo tienes que multiplicar por el hematocrito del paciente y luego entre 45, que es el hematocrito normal. Y con eso te corrige cuántos reticulocitos son en verdad. Si estás en un laboratorio que no tenga tinciones para reticulocitos porque se les acabó por lo que quieras, entonces te vas a fijar en una cosa que se llama, ya les dije, basofilia difusa. Y eso quiere decir
aumento en las líneas celulares inmaduras eritroides, ¿vale? Listo. Con eso que está aquí, estamos acabando las características de los eritrocitos, ¿sí? Algo importante de aquí es que cuando veas una alteración en estas cosas, tienes que pedir algo que les voy a pedir a todos ustedes, una pluma o algo, bueno, ¿qué pluma? Pues algún dispositivo electrónico, seguramente, para poder anotar lo siguiente. Algún día se me ocurrió hacer una mnemotecnia para poder protocolizar a un paciente que tiene alteración en la serie roja. Esa mnemotecnia se llama Bravo, así como Bravo, con V, bueno, con B de bueno y después con V, Bravo Chief, como jefe, ¿no? Bravo Chief, o sea, Bravo jefe. ¿Y qué significa? La B, o sea, la B, van a hacerlo así, es B-R-A-V-O, C de casa, H-I-E-F. Y eso significa lo que tienes que pedirle al paciente cuando tengas una anemia. La primera es, pues, la biometría hemática, ¿no? La siguiente es reticulocitos, la R, ¿sí? La A es ácido fólico, la V es vitamina B12, la O es homocisteína, que se escribe con H, pero pues no me quedaba, entonces le puse con O nada más. Pero es homocisteína. Recuerden que la homocisteína se pide cuando el paciente ya está tomando vitamina B12, entonces te tienes que ir a la homocisteína, que es el compuesto de degradación o es el precursor que no puede avanzar si no tiene vitamina B12. Entonces, como no tienes vitamina B12, se acumula la homocisteína, entonces es la que puedes medir cuando hay deficiencia de vitamina B12. Entonces, pides, la O es de homocisteína, y luego vamos a la palabra chief, que es la C es de cinética de hierro, C de casa y H es cinética de hierro. Luego viene la I. La I, que es de hierro, o sea, C-H-I es de hierro, hasta la E. Y la última es ferritina. ¿Sí? Y entonces todo coincide. Eso es lo que tienes que pedirle al paciente cuando tengas alteración en la serie roja. Eso es lo que tienes que pedirle, no hay más. Y con eso vas a identificar más del 70% de la causa de por qué ese paciente tiene alteraciones en la serie roja. ¿Ok? Y listo. Ahora, vamos a la serie blanca. Es un poquito más complejo la serie blanca porque cada una de las células tiene características especiales. Pero lo común es que tengas leucocitos, ¿no? Por arriba de 4000, ¿sí? Igual por microlitro. Y recuerden que las características de los leucocitos no vienen características como tal, eso se lo van a describir se los van a describir en el frotis, pero va a estar compuesto por la suma de las células que están viendo aquí. Entonces, leucocitos totales es igual a la suma de los neutrófilos, de los eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. ¿Vale? Ahora, no me gusta que los den por porcentajes, puesto que no te da una visión clara. Porque, por ejemplo, puedes tener leucocitos de 1, ¿no? O sea, leucopenia, pero los porcentajes normales. Entonces te puede confundir muchísimo. Entonces, nada, odio los porcentajes. Tienen que verlos en números totales o absolutos. Siempre fíjense los números absolutos porque te habla también de gravedad de la enfermedad. Entonces, vas a medir los leucos totales y después te vas a ir a cada una de las células. Neutrófilo, que tiene que ser más de 2000, ¿no? Linfocito, que tiene que ser más de 1000, por ejemplo. Y algo importante, que es lo que quiero dejarles aquí, son dos cosas importantísimas. Una, no puede haber blastos en sangre periférica. Los únicos blastos que pueden haber son eritroblastos. Y eso solamente, sola y únicamente, porque el paciente haya sangrado o se haya quemado
o haya tenido algún proceso inflamatorio que produzca más cantidad de eritrocitos, pero nada más. Pero si tú en tu biometría hemática te reportan mieloblastos, linfoblastos, ¿sí? O cualquier otra célula inmadura como mielocitos, metamielocitos, promielocitos, ese paciente tiene que correr a un hematólogo, ¿sí? Porque está liberando células inmaduras de la médula ósea. Entonces tienes que decirle que tiene que acudir con un hematólogo porque algo está pasando en su médula ósea que está liberando más rápidamente células inmaduras. Y es algo bien importante. No estoy diciendo que le digas diagnóstico de leucemia, ¿no? Le estoy diciendo que vayas con un hematólogo porque me ha pasado muchas veces que los médicos ven blastos y dices leucemia. Y no es tan mal, ¿eh? O sea, puede ser que sí, pero le dices al paciente la palabra leucemia y ya lo estás matando desde antes. O sea, estás sufriendo horrible desde antes cuando una cita con el hematólogo está un mes después, ¿no? O 2 semanas después. Imagínate el calvario que viven 2 semanas de pensar que tienen un cáncer. Y cuando llegan con nosotros, a veces hacemos los estudios pertinentes y no es leucemia, ¿no? Entonces, cuidado con esos diagnósticos, pero sí tienen que estar bien enfocados a ver si es algo proliferativo o no, y la médula ósea te puede dar esa imagen, ¿no? Puedes ver solamente pancitopenia o puedes ver leucopenia, y siempre tienes que ver a expensas de qué. Leucopenia a expensas de cuál de sus hijos, de neutrófilo, del eosinófilo, del basófilo, del linfocito, y casi siempre son del linfocito del neutrófilo y casi siempre del neutrófilo. Entonces, identificas cuál célula es la que está disminuida y entonces ahí le vas a decir que tiene una leucopenia y habitualmente se acompañan de anemia o de trombocitopenia y eso significa pancitopenia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es, espera un tantito. Listo. Doctora Edna, es que creo que me están necesitando para esto. Hasta donde tú digas, Álvaro. Me falta únicamente la parte, digo, de los leucos, lo importante es las únicas células que pueden, que son inmaduras y que pueden estar en la sangre periférica se llaman bandas. Y esas bandas significa la célula que todavía no segmenta su núcleo, porque todavía es un poco inmadura, pero ya no vive en la médula ósea, ya vive en la sangre periférica. Es como si tuviéramos un reticulocito de los eritrocitos, una banda es una célula inmadura de los, o es la próxima célula inmadura en cuanto a edad o en cuanto a hermana, pues más inmadura que los neutrófilos segmentados. Entonces, esta banda, entre más bandas se produzcan, significa que ese paciente utiliza más neutrófilos. ¿Por qué? Porque solo viven 8 horas y porque, porque sus compañeros están metiendo a los tejidos. ¿A cuál tejido? No sé. Eso es lo que tienes como médico que identificar porque ese paciente está teniendo una infección, ¿no? Es lo más probable. O quizá algunos medicamentos que liberan células más rápidamente de la médula ósea, como los esteroides, también puede provocar vandemia, en donde al principio tomas prednisona o dexametasona y salen las células inmaduras hacia la sangre periférica, parece una leucocitosis ficticia, no es una leucocitosis, sino es una leucocitosis que es como temporal, dura muy poquito tiempo y se liberan las células en forma de bandas, y eso puede ser con los esteroides. Y también puede ser con las infecciones, o también puede ser con los factores estimulantes de colonias de granulocitos. Esos 3 medicamentos son los únicos que pueden liberar más rápidamente las células y provocar vandemia. Y si no es eso, es una infección. No hay de otra, ¿no? Para ese paciente. Y luego, de aquí, las plaquetas. Los blastos ya los comenté. Algo importante también para los leucocitos es que a partir de los 15 años de edad,
nadie puede tener más linfocitos que neutrófilos, porque ya no tiene timo. Entonces, como no tienes timo, en ese momento, como ya está involucionando tu timo, entonces ya no vas a tener un predominio de linfocitos sobre neutrófilos en el total de los leucocitos. ¿Sí? Cuando tú ves a un niño, siempre tiene más linfocitos que neutrófilos. Cuando tú ves a un adulto, siempre tiene más neutrófilos que linfocitos. Y eso no puede cambiar. Si cambia o si se invierte, significa que hay un problema hematológico en ese paciente. O sea, si un hombre o una mujer adulto tiene más linfocitos que neutrófilos, entonces hay un problema que hay que evaluar. O sea, o hay una infección crónica, ¿no? O hay un problema inflamatorio crónico, o hay leucemia, o hay un cáncer. Algo hay cuando tienes más linfocitos que neutrófilos. Y a veces es la única característica que te ayuda a ver una biometría. Recuerden que el 8% de todas las leucemias tienen biometrías hemáticas normales. Entonces, qué horrible, porque se vuelve un reto diagnóstico muy importante, ¿no? Me he encontrado pacientes con leucemias que solamente han llegado conmigo porque no pueden dormir, porque tienen insomnio. Y al ver sus laboratorios, veo que está invertido los linfos con los neutrófilos, solicito una química sanguínea y tengo deshidrogenasa láctica elevada, y tengo ferritinas elevadas, y pues en ese momento, como algo proinflamatorio, le hago un aspirado de médula ósea y me ha tocado que son leucemias, por ejemplo. O sea, digo, de las cosas más extrañas que me ha tocado ver, por ejemplo, con biometrías hemáticas casi normales. Entonces, esto, no puede haber un solo blasto. No te esperes a que haya más blastos. Un solo blasto significa hematólogo, número 1. Número 2, adultos más neutrófilos que linfocitos. Niños más linfocitos que neutrófilos por el timo. ¿Sí? En esta parte pues ambigua en la adolescencia, pues ahí sí puedes ver la misma cantidad de los dos, o puedes ver un predominio de sin ninguna razón mala todavía, ¿no? Por ejemplo. Y por último, las plaquetas. Las plaquetas que provienen de la célula megacariocítica, que es una célula enorme que se encuentra en la médula ósea, el número normal es más de 150,000. Se considera ahora que trombocitopenia no es menos de 150,000, es menos de 100,000 plaquetas con los nuevos conceptos de trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, estas plaquetas son muy sencillas porque el único parámetro que te da la biometría hemática es volumen plaquetario medio. Es la única característica que te da de las plaquetas, no hay más. Lo primero que tienen que hacer con un paciente que tenga trombocitopenia o plaquetas bajas es pensar en lo siguiente, en que tenga una pseudotrombocitopenia inducida por un anticoagulante que se llama EDTA y que viene en los tubos morados. Esa es la primera causa de trombocitopenia, es pseudotrombocitopenia inducida por EDTA. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Pedir una biometría hemática con citrato. El citrato es un quelante de calcio y entonces lo que hace es inhibir la hemostasia primaria o la activación de las plaquetas, y con eso pues puedes tener un número más confiable de plaquetas. ¿Cuál se toma como número final? El número que salga más alto. Ese es el que se toma como final, ¿no? Y nada más, hay un problema grave si las plaquetas bajan de 50. Si las plaquetas están arriba de 50, habrá que considerarlo. La primera causa de eso es insuficiencia hepática en nuestro medio, ¿no? Y pues creo que ya, porque si no me corren por acá. Álvaro, no, te agradecemos muchísimo la plática. Yo sé que seguramente va a haber muchas preguntas, entonces si te parece bien, yo recabo las preguntas y luego te las voy haciendo llegar y luego se las voy haciendo llegar a los muchachos. ¿Qué te parece? Gracias, sí, por favor, ¿Sí? muchas gracias. Claro que sí, amigo. Muchas gracias, Álvaro. Te mando un abrazo bien fuerte. A ustedes, espero que les haya gustado y con gusto para poder completar lo que necesiten o extender información para toda la parte hematológica, y gracias por permitirme ser pues un poquito su compañía a estas horas.
para explicarles algo de lo que nos toca ver aquí en el servicio, ¿no? Sale. Muchas gracias, Álvaro. Un Gracias. abrazo. Bye. Chicos, si me quieren hacer llegar sus preguntas, por favor, todo el mundo tiene mi WhatsApp. Mándenme las preguntas, yo se las mando a Álvaro y les respondo. ¿Sale? Para que si quedaron dudas, bueno, yo anoté muchísimas dudas, aprendí muchísimo sobre la interpretación de la biometría a un nivel mucho más profundo de lo que lo hace habitualmente el médico general. Entonces, espero que para ustedes también haya sido igual de interesante y de útil para el momento en el que empiecen a hacer sus estancias clínicas. Muchas gracias a todos por su asistencia.